Hola, ¿cómo están? Les traigo un video donde quiero poner en escena todos los aportes teóricos que estuvimos dando y a su vez conjugarlo con ejemplos concretos que dan una idea de cómo esas categorías didácticas se vuelven visibles en una práctica cotidiana. Nosotros estamos trabajando los ambientes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque la idea es salir del aula, ¿sí? Y pensar en otros espacios en donde el niño los recorre, el niño intercambio con otros y que se vuelvan escenarios para aprender y de experiencias significativas. Por supuesto que entra en escena el juego porque sabemos que es un pilar fundamental en la educación inicial. Pero hay preguntas que nos debemos hacer. ¿Por qué el juego? ¿Qué características tiene que tener el juego? ¿Qué hace que un estudiante se involucre al jugar? ¿Cómo aprende jugando? Todas esas preguntas uno tiene que hacerse porque no se trata solamente de jugar, ¿sí? Se trata de aprender y de que lo que aprendemos sea significativo. Entonces, en función a eso, quiero proponerles una pregunta. Que pensemos en un aprendizaje memorable, algo que nos haya quedado en nuestra memoria, que haya sido significativo y que no lo hemos olvidado por determinada razón, ¿sí? ¿Cómo lo describiríamos? ¿Cómo fue esa situación? ¿Qué tenía de particular? ¿Sí? ¿Están pensando? ¿Sí? ¿Pensaron en esa palabra, en esa sensación que hizo que ese momento sea significativo? Antes de avanzar, piénsenlo. Quizás alguna de estas palabras hayan elegido. Quizás había barro, árboles, lluvia, alguna travesura, había risas, sí, había amigos, cantaban, había movimiento, juego de roles, ¿sí? Por supuesto que pueden haber surgido muchas palabras más, pero siempre en esa escena que nosotros imaginamos hay risas, hay alegría, hay diversión, ¿sí? El tiempo se pasó volando y nosotros nos divertimos jugando. ¿Por qué digo eso? Porque el aprendizaje a través del juego tiene en particular ciertas características en común. Veámosla. Una de esas características es que es significativo. ¿Y qué significa que sea significativo? Que el chico se siente involucrado, que crea conexiones, que permite comprender el entorno, hacer lecturas del mundo, ¿sí? Desde mis propias ideas, vincular saberes previos. Hay acción y el chico se siente capaz. Otra característica es precisamente que es socialmente y materialmente interactivo. Socialmente porque estoy con otros, hablamos de amigos, de interactuar con el compañero, con el vecino, ¿sí? Donde escuchamos y compartimos ideas, donde verbalizamos esas ideas, podemos comunicarlas, pero también interviene lo material. Fíjense que hay algunas ruedas donde estamos trabajando y imagínense en un montón de objetos que se transforman en objetos precisamente simbólicos, como por ejemplo los árboles que son castillos, las carpas que hacemos con sábanas, es decir, hay una interacción con materiales también. Es iterativo. ¿Qué quiere decir que sea iterativo? Fíjense en la imagen que estamos trabajando. La imagen tiene como que un montón de círculos, no son círculos, pero que se van ampliando. Es decir, yo no juego una sola vez, juego un montón de veces. Y a medida que voy jugando, reinvento la regla, conozco nuevas estrategias, ¿sí? Vamos ampliando el sentido del juego. Es decir, cada vez que juego, encuentro nuevas relaciones, fortalezco el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Cuando yo vuelvo a jugar se torna flexible, hay creatividad porque lo reinvento. Pruebo y ensayo hipótesis, ¿sí? Es decir, hay ensayo-error. Aprendo jugando, me parece que tirar la bolilla de este lado no sirve, entonces ahora la voy a tirar del otro lado. Y algo que es fundamental, que el error no provoca frustración.
porque puedo volver a jugar siempre. Otra característica es que el protagonismo es activo, o sea, el chico está involucrado. Hay juegos de roles, como les decía, todos somos guerreros, bomberos, doctores, ¿sí? Los objetos se convierten en objetos simbólicos, es decir, un palo puede ser una espada, una carpa hecha con sábanas puede ser estar en un campamento, ¿sí? Entonces decimos que no solo hay protagonismo e involucramiento desde lo conductual, sino afectivo y cognitivo. Y finalmente, otra característica que no es porque sea la menos importante, sino que es también fundamental, es la alegría. El juego emociona, como decíamos, hay risas, hay sorpresa, hay descubrimientos, comparto con otros, ¿sí? Entonces, el juego tiene ese potencial de involucrar y donde todos somos iguales, donde todos podemos descubrir y hacer reglas y pensar junto a otros. Entonces, el juego que ustedes están proponiendo y pensando, ¿es significativo? ¿Promociona o no la interacción con materiales y la interacción social? ¿Provocará alegría? ¿Sí? ¿Invita al protagonismo del estudiante? Avancemos. Entonces, el juego en sí mismo, con todas esas características de alegría, de significatividad, de protagonismo, promueve experiencias poderosas. Es decir, por eso nosotros lo pensamos como un mediador ante el aprendizaje, porque siempre con una experiencia involucre hace que se aprenda, que lo que está en cuestión o en juego en esa situación, uno la aprenda y pueda realizar conexiones cognitivas y nuevas relaciones. Entonces, pensemos realmente si la experiencia que nosotros estamos por promover es significativa, es poderosa, si empodera a los estudiantes y los pone en ese lugar de hacer. Aquí ven las características que ponemos, que es emotivo, divertido, entusiasma, que estoy junto a otros, ¿sí? Que es significativa social, personal y culturalmente, y también se involucra saberes previos. Es decir, si el chico a partir de lo que está haciendo también puede retomar sus ideas y reformularlas. Los chicos no vienen a la escuela sin nada, no son una bolsa vacía que uno tiene que llenar, tienen ideas, tienen experiencias, ¿sí? Tienen sus propias lecturas del mundo que uno tiene que retomar para poder reformularlas y ampliarlas en la escuela, porque esa es una de nuestras grandes misiones. En este sentido, nosotros pensamos al estudiante como un sujeto de experiencia, es decir, ese sujeto que está atravesado por lo que le sucedió y eso que lo atraviesa lo transforma. Es decir, no lo transforma en el sentido que el chico pudo realizar, pudo nuevas conexiones, pudo ampliar sus saberes, ¿sí? Pudo desarrollar otras habilidades. Eso implica transformarlo. Ese clic que uno va haciendo. Lo que Clear nos dice, darse cuenta, que no hay nada mágico como ese segundo en que uno se da cuenta que sabe. Eso es fundamental. Y seguro que les ha pasado en matemática porque es una de las asignaturas más difíciles. Pero esa sensación de que darse cuenta de que ahora sé es mágico. Y aquí vemos en una foto que me pareció súper valiosa, donde acá vemos el juego de roles, los chicos no solo que están jugando, sino que tienen elementos para jugar. No se imaginan un patio con un barco construido en madera donde todos quieran subirse y ser piratas. Fantástico, nunca había un patio así. Entonces, nosotros hablamos del juego, hablamos de que el juego puede promover experiencias poderosas por las características propias que tiene el juego, de que es significativo, alegre, que involucra, ¿sí? Que es iterativo, donde el chico puede generar nuevas reglas, generar hipótesis, verbalizar, ¿sí? Pero ¿eso qué tiene que ver con el ambiente? Es decir, el ambiente, ¿cómo potencia el juego? ¿Sí? ¿Cómo potencia el aprendizaje? ¿Sí? Entonces aquí donde nosotros pensamos el patio como un escenario de intervención didáctica.
patio? Porque el patio es un espacio común, así como pueden ser los pasillos, las veredas, ¿sí? Lo transitamos todos. Es un lugar de encuentro, es un lugar de interacción, de juego libre, de fantasía, de contacto no violento, atravesado por lo corporal. Es decir, nosotros en el patio ponemos el cuerpo para aprender. Estamos hablando de la pedagogía del cuerpo. Y aquí vemos ejemplos de patio. Este me pareció fundamental, o sea, me pareció fantástico porque ustedes ven que tienen maderas, pero que tienen un montón de elementos, objetos que resisten el aire libre, ¿sí? Y donde los chicos pueden jugar a hacer música, pueden hasta contar, fijarse tamaños. Acá hay rayuelas distintas, acá hay juegos con goma. Y acá no sé si es así, pero a mí me pareció fantástico porque incluso puede ser hasta pintura de pizarrón y los chicos pueden escribir y jugar con tizas. Entonces, cuando uno piensa en el patio intervenido, ¿sí? Y lo imaginamos a nuestro patio, o incluso si hoy nos posicionamos en un patio de una escuela, o adentro de una sala, aunque no es el fin que estamos trabajando, pero es para que lo tengan una idea, nosotros pensamos que los ambientes nos hablan. ¿Qué quiere decir esto? Cómo yo dispongo el patio, cómo disponemos nuestras salas, los recursos que tienen a disposición los estudiantes, hablan también del tipo de enseñanza y aprendizaje que privilegiamos como docentes. Es decir, nosotros estamos abogando por una enseñanza constructivista, es decir, donde el chico se involucre, pueda trabajar con sus saberes previos, donde pueda interactuar con otros, donde el error no es indicador de fracaso, sino que es un putapié para avanzar. Entonces, si nosotros hablamos de que los patios nos dicen qué enseñanza privilegiamos y solamente tenemos un tobogán, seguramente el aprendizaje empírico, el aprendizaje empírico es el de la experiencia, el del ensayo, el error, de hacer experimentos, de jugar, de volver a reinventar, no estará presente. Nosotros vamos a promover entonces ese aprendizaje empírico, ¿sí? Vamos a promover un aprendizaje activo, vamos a promover un aprendizaje cooperativo, colaborativo junto a otros, y vamos a promover un aprendizaje por descubrimiento, como ya nos dice Brunner. Y si yo voy a privilegiar ese tipo de aprendizaje, entonces por eso pongo en escena el juego, la experiencia directa, flexibilizo tiempos para que los chicos puedan jugar, puedan generar ideas, ¿sí? Les doy tiempo para que piensen. Yo, por ejemplo, uno de mis mayores defectos es no dar tiempo para que piensen. Siempre quiero estar ahí y no les doy el tiempo para que generen sus propias ideas. Eso es algo que tenemos que aprender a controlar, los tiempos, ser flexible, ¿sí? Y promover confianza, un andamiaje afectivo. Es decir, nosotros sabemos que retroalimentamos a los estudiantes y esa retroalimentación siempre tiene que ser de ofrecer andamiaje, ofrecer ejemplo, no decirle directamente si está bien o está mal, sino ofrecerles ejemplos para que ellos mismos puedan reconstruir y autorregular su aprendizaje. Entonces, hablamos de aprendizajes en acción y hablamos de una práctica que responda a eso. Y cuando hablamos de práctica, estamos hablando de nuestra responsabilidad de planificar este tipo de situaciones. En particular, la del juego. Entonces, desde nuestro lugar, si cuando hablamos de aprendizajes hablamos del estudiante, desde el lugar de la práctica y del docente, entonces hablamos desde la pedagogía del encuentro, ¿sí? De estar junto a otro y de aprender junto a otro, de la pedagogía del cuerpo, de la mirada. Hoy, que es lo que más extrañamos, mirar a nuestros estudiantes y ver con sus caras eso que nos transmite, si entendieron, si no entendieron, si están felices, si les sorprendió, ¿sí? Y la pedagogía de la pregunta y de la acción, los chicos involucrados, pero que se hacen preguntas ellos mismos. No son preguntas que nosotros formulamos, sino que ellos mismos se pueden formular. Y en relación a eso, entonces pensé que podrían servirnos de ejemplo estos dos tipos de juegos que en particular los diseñé en función, uno en función a esta imagen y otro que ya verán. Me gustó lo llamé matemático,
¿Qué se utilizaría para este recurso? Palos de escobas, cubos de madera o de latas de leche, pinturas, ¿sí? ¿Sí? Los cubos de madera estarían ahí y los cilindros también, o sea, las latas de leche, cualquiera de las dos situaciones pueden usarse. Imagínense palos de escoba porque tienen que respetar la altura de los estudiantes, ¿sí? Para que puedan manipularlo. ¿Dónde me lo imagino? En un arenero, al costado del tobogán, mientras esperan su turno. Seguramente ustedes tendrán un montón de ideas más de de dónde podría ubicarse. También, como otro ejemplo, les propongo una vereda intervenida, que vendría a ser esta. Acá les dejo como para pensar, y pensé en una vereda intervenida, en particular la vereda afuera del jardincito. Siempre el jardincito tiene una puerta aparte y estamos esperando, los papás estamos esperando a nuestros niños, o llegamos un poquito más temprano y esperamos hasta que las señas nos inviten al entrar al salón. Entonces me pareció que es un momento interesante para que poder proponer una instancia de juego libre. Y aquí les presento la dinámica del juego. Bueno, como les decía, aquí presentamos el tatetí matemático. Me imagino que en el patio un tatetí, dijimos, este era el disparador, pero lo pienso con más elementos, es decir, como que fuesen cubos o cilindros y no tengan dos caras como esto para trabajar dos elementos, sino que tengan cuatro elementos para trabajar. ¿Qué contenidos abordaría? Las figuras geométricas, porque va a haber figuras geométricas, la serie numérica, ¿sí? Porque en este caso voy a tener el grafo, el orden, porque yo hago 1, 2, 3, 4, 5, la función de cardinalidad, que es saber cuántos elementos tiene un conjunto. Acá, por ejemplo, yo tengo que saber que son 5 elementos. La cardinalidad de un conjunto, si son elementos iguales o distintos, en el sentido que yo puedo tener 5 peras acá o 6 peras, pero puedo tener, por ejemplo, una manzana, una banana, una naranja, o 3 frutas más distintas y siguen siendo un conjunto de 6. Y la subitización, que es la capacidad que tiene un estudiante para mirar y decir que tal conjunto son 5. Por ejemplo, los más tradicionales son los con número más bajo, pero el 5 siempre tiene una disposición de este tipo, entonces el chico puede mirar y decir que ya son 5 sin usar. Es decir, la subitización es la capacidad que tiene el chico de mirar una disposición. Bueno, en función a eso, yo se lo voy a dejar para que lo miren aparte. A cada uno de los elementos, cómo fue, qué decisiones tomé, ¿sí? A mí me parece que el tatetí es potente en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque precisamente permite explorar, trabajar, generar ideas, ¿sí? Aquí yo creo que hay mucho en juego cuando uno trabaja este tipo de propuestas. Y les dejo las consideraciones. Les decían, uno no obliga al estudiante a jugar, sino que lo puede hacer desde su lugar. Es decir, creo que en sí mismo es una experiencia genuina. ¿Por qué? Porque es flexible, no obliga a nadie a trabajar en equipo, pero pueden ser, imaginen que alguien hizo unos movimientos y otro lo mira y lo completa o aprende de eso que está mirando. Hay protagonismo porque cada uno puede entablar sus propias relaciones y son variadas, ¿sí? Es interactivo porque interactúa con el material. Es decir, hay un montón de elementos que hacen significativo al juego. También tiene sus desventajas, como por ejemplo que no se pueden entablar distintas relaciones o que pueden ser muchísimos elementos y pueden confundir. Es decir, vuelvo a resumirlo, hay manipulación, libre exploración, hay descubrimiento de relaciones, hay interacción con el recurso, el intercambio que se puede hacer con los compañeros, se generan ideas, se desarrolla la visualización y sobre todo esta idea de subitización. El error nos frustra, se puede colaborar sin obligar a la interacción grupal.
Y finalmente, quiero cerrar con esta idea porque me pareció una frase maravillosa. El juego y el aprendizaje son como las alas de las mariposas. Una no puede existir sin la otra. Creo que resume el potencial del juego para aprender y sobre todo en edades tan tempranas donde nos tocará desempeñarnos. Por eso, piensen cuando desarrollen el juego qué características tiene ese juego, si responde a estar en otro ambiente, ¿sí? Si motiva la interacción, si resistiría las inclemencias del tiempo, cómo se podría reformular. Siempre piensen en las potencialidades y en las debilidades y pensar que esto se trata de un juego libre. ¿Por qué? Porque en el patio la seño no está con una clase cronometrada y planificada, sino que son otros tiempos. Es un tiempo de juego flexible donde la docente a no más lo que va a hacer es observar cómo se desempeña el estudiante o mediar ante alguna situación en particular. Pero en general no está planificado como una clase estructurada con sus tiempos. Espero que les sean interesantes los ejemplos y cualquier cosa a disposición.